parashá Bamidbar, la parashá, ¿verdad?, que nos corresponde para este hermoso día de Shabbat, ¿sí? Y empezamos entonces el nuevo libro, cuarto libro, o ¿cómo se traduce al español? Números. Allí empezamos entonces este Shabbat con ese libro, y ya pues prácticamente nos queda Bamidbar y Devarim para terminar el ciclo anual del estudio de las parashot de la Torah. Bamidbar significa en el desierto, y esta parashá abarca del capítulo 1 hasta el 4:20, ¿sí? 4:20. Entonces, quiero hacer mención a uno de los videos que envié esta semana acerca de por qué se habla allí, la Torah se habla de que estos son los hijos de Aarón y Moshe, y únicamente se nombra a los 4 hijos de Aarón. Entonces quiero profundizar un poquito más acerca de ese tema, ¿sí? Y ya pues se dieron cuenta ustedes, si vieron el video, que se considera que Moshe también es padre de los hijos de Aarón porque les enseñó la Torah a ellos, ¿sí? Les enseñó la Torah y obviamente de una forma muy, pero muy especial. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, en esa parte, ¿sí? De cómo enseñar para uno llegar a esa posición de ser como padre espiritual, ¿no? Hay aquí unos partes y una ampliación que hace el Rab Jonathan Geffen, ¿sí? Y entonces voy a estar aquí mencionando algunos otros personajes también sabios de nuestro pueblo acerca de esto, y quiero pues ampliar aquí porque todo depende de la motivación con la cual nosotros enseñamos, ¿sí? Que nos ganamos de pronto esa posición, ¿no? Como padres espirituales. Entonces, quiero hacer mucho énfasis en eso. Pero vamos entonces a entrar en lo que nos dice allí el Rab Jonathan Geffen. Dice, en su relato de la genealogía de las tribus de Israel, la Torá detalla la descendencia de Moshe y Aarón, pero sin embargo menciona a los hijos de Aarón tanto en la descendencia de uno como del otro. Entonces aquí viene la explicación de Rashi, y eso fue lo que pues obviamente yo les estoy enseñando en el video. Explica que los hijos de Aarón son mencionados como parte de la descendencia de Moshe porque él les enseñó Torah. Y quien le enseña Torah al hijo de su amigo se considera como si fuera su propio padre. Por lo tanto, dado que Moshe fue maestro de los hijos de Aarón, entonces ellos también son considerados sus hijos, ¿sí? Eso fue lo que más o menos estuvimos viendo. Ahora, aquí el Maharal se desplaya más a fondo acerca de esto y pregunta, Moshe no solo le enseñó Torah a los hijos de Aarón, sino que le enseñó a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Moshe no es considerado el padre de todo el pueblo judío? Sí, interesante. O sea, si le enseñó la Torah a los hijos de Aarón, pues también se habla de que le enseñó Torah a todo Israel, al pueblo de Israel. Y responde aquí que el Eterno le ordenó a Moshe enseñarle al pueblo, sí, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y que él les enseñó lo que les había sido comandado. O sea, aquí el Eterno le dijo a Moshe, haz esto, y Moshe lo hizo al 100%. Enséñale esto, y Moshe lo hizo al 100%. Sin embargo, a los hijos de Aarón les enseñó mucho más de lo que le había sido comandado, ¿verdad?, a que le enseñara al pueblo de Israel. Y es precisamente esta Torah, aquella que les enseñó voluntariamente, aquella que les enseñó de más, ¿sí?, la que le otorgó a Moshe el mérito de ser considerado padre de los hijos de Aarón. ¿Sí? Entonces, cuando uno va más allá de lo que tiene que hacer, cuando uno va más allá de los esfuerzos, cuando uno va más allá al sacrificio, cuando uno va más allá y no solamente quiere volcar el conocimiento, sino aún parte de uno mismo, parte de su ser en otra persona, entonces eso es más valioso aún, más valioso aún. Otro comentario aquí del Rab Itzhak Berkovich prueba que de otro episodio también ahí de Bamidbar, que el Eterno quería que Moshe entregara de sí
por voluntad propia, ¿verdad? Algo, eh, señala, señala, así, es algo así parecido a lo que aquí se nos habla en la Parashá Bamidbar, ¿sí? En la Parashá Pinjas, allá en la Parashá Pinjas, el Eterno le instruye a Moshe que designase a Yehoshua o a Josué, como se traduce al español, como su sucesor, ¿sí? Y le dijo a Moshe que pusiera su mano sobre Yehoshua, o sea, su mano, una mano pusiera sobre Josué. Pero Moshe puso en cambio ambas manos sobre él. ¿Por qué el Eterno le pidió a Moshe que pusiera una sola mano y por qué Moshe usó ambas? Entonces aquí Berkowitz responde, ¿no? Porque el Eterno quería que Moshe pusiera por voluntad propia la segunda mano sobre Yehoshua o Josué para que de esta forma una parte importante de la transmisión de Moshe a Yehoshua fuera voluntaria. Sí, entonces, sí, si bien el Eterno le dijo allí a Moshe que pusiera una mano y transmitiera esa autoridad sobre Josué o Yehoshua, que ya iba a ser su sucesor, Moshe quiso también de parte de él darle más, podríamos decir, más virtud, darle más de sí, más de su esencia. ¿A quién? A Yehoshua o a Josué, que quedaba ya con el encargo de liderar al pueblo y de introducirlo a la tierra prometida. Entonces Moshe, según aquí, entendió que esto era lo que quería el Eterno y por lo tanto actuó consecuentemente. O sea, sí, el Eterno me dijo, ponga una mano, pero yo quiero también poner la otra. Sí, esto ya es parte mía, es parte de mi voluntad, de mi deseo, sí, para que Joshua le vaya bien o a Josué le vaya bien en ese liderazgo, sí, tenga éxito en ese liderazgo al introducir al pueblo, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero aún falta explicar aquí algo, ¿sí? ¿Por qué no solo quien enseña voluntariamente es considerado progenitor de alguien, pero no quien lo hace por obligación? ¿Sí? Entonces vamos a explicar esto. ¿Por qué falta explicar? O sea, ¿por qué solo quien enseña voluntariamente es considerado progenitor de alguien que no lo hace por obligación? Eh, Nos dice aquí el Radber Kovic, ¿sí? Explica que cuando una persona tiene un hijo, le entrega una parte de sí mismo a aquella nueva progenie, ¿sí? Ya que la genética constituye una gran parte de ese nuevo ser. Entonces, vean ustedes que cuando se tiene un hijo, uno hace todo el esfuerzo, sacrificio, lo que sea. Uno trata de volcar todo de sí en ese hijo, todo. Y no simplemente se limita uno a cumplir, ¿verdad? Como, por decir así, padre, bueno, yo le doy, yo le entrego, yo le compro, yo lo mando, yo lo pongo a estudiar, ¿verdad? No, el padre hace un poco más de eso. Está pendiente, ¿verdad? De los detalles, está pendiente cómo le va en el colegio, está pendiente, ¿verdad? De su formación, está pendiente de su salud, está pendiente de todo. No simplemente va girando cheques y va girando plata o va entregando dineros y todo esto. No, está pendiente uno, aún mucho más, de su progreso, sí, de sus dificultades, de su situación, todo. Otro tanto hace la madre. La madre vuelca todo sobre su hijo y está pendiente de cualquier detalle, de cualquier incomodidad que pueda tener, está pendiente, ¿verdad?, de cualquier enfermedad, está pendiente allí, se sacrifica, vuelca todo su ser sobre su hijo, ¿sí? Y no lo hace por obligación, lo hace por amor, lo hace por amor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es su progenie, es su hijo. Entonces los padres, los verdaderos padres, los que nacen con esa vocación, siempre harán un poco más por esos hijos, van a estar más pendientes por esos hijos, ¿sí? Cuando una persona le enseña Torah a alguien, le está dando parte de su propio ADN espiritual al estudiante, ¿sí? Parte de su ADN. Por eso nuestro santo maestro dijo, bástele a su discípulo ser como su maestro. O sea, que uno se asemeja a su maestro. ¿Por qué? Porque el maestro le vuelca a uno todo su conocimiento, todo de su parte, ¿sí? Y aún de su ser, ¿sí? Cuando hace más allá de lo que tiene que hacer, ¿sí?
De esta forma, el maestro se asimila a quien tiene hijos. Entonces, la única diferencia es que el padre biológico da de su esencia física, mientras que el maestro da de su esencia espiritual. ¿Sí? Entonces, ayer les explicaba que el padre, la madre, ¿verdad? Que traen y engendran un hijo, pues obviamente lo engendran, lo traen a este mundo material, a este mundo físico material. Pero el padre espiritual, ¿sí? Lo ayuda, lo entrena y volca todo su ser en él para que él pueda entender y pueda participar en el plano eterno, ¿sí? En la parte eterna, ¿sí? Entonces, obviamente esto cobra más relevancia porque se le está instruyendo para lo que es eterno, ¿sí? Bien, explica el Maharal o demuestra que también un maestro solo amerita estar en ese nivel de dar de sí mismo cuando actúa exclusivamente por el deseo de enseñarle a esa persona y no por obligación. O sea, cuando se enseña, no por obligación, sino se enseña porque realmente se quiere dar más de sí mismo. Cuando se hace un poco más allá, cuando se camina una milla más allá con el estudiante, ¿sí? Cuando verdaderamente se ama la profesión, cuando verdaderamente se ama el enseñar. Entonces, hay un vuelco total, no simplemente de una obligación, no es como el maestro que llega ya, da el tema, no sé qué, chao, te veo, no. ¿Sí? El maestro que está comprometido con su causa y con su llamado, da sí, allí, ¿verdad? Las pautas, esto, lo otro, el tema, pero va un poco más allá. De pronto interactúa con sus alumnos y mira quiénes se les dificulta entender el tema y les da más herramientas, más elementos, ¿verdad? Para que puedan comprender, para que puedan asimilar ese tema, ¿sí? Se involucra personalmente en el desarrollo intelectual de cada uno de sus alumnos. O sea, ese es el maestro comprometido, el que tiene llamado, ¿sí? El que quiere asegurarse de que el tema, la clase, ¿verdad? Quedó bien comprendida, bien asimilada. No simplemente va allá, enseña y ya, listo. Esa fue mi obligación, enseñarles. Usted verá si entienden o no. No entendieron, bueno, ¿quién no entendió? Esto es así, 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 punto. Si no entendió, ya, sí, mira, a ver, investigue, haga lo que sea. Ese es el maestro que cumple simplemente con la obligación, ¿sí? Pero el maestro que va más allá de sí, que actúa, ¿verdad? Con el deseo de enseñar a otra persona, no por obligación, no porque me estén pagando, sino por el deseo de enseñar, por el deseo de que la otra persona aprenda, entonces esa persona se convierte como en un padre, como en una madre verdaderamente para ese alumno. Entonces, esto se debe a que cuando una persona le enseña a otra por obligación, no puede entregarse por completo, ya que su intención no es puramente influenciar a la otra persona en el plano espiritual, sino que también es cumplir con su obligación. ¿Sí? Entonces, una persona que hace de esta manera, ¿sí? Que lo hace simplemente por obligación, entonces no se involucra, simplemente cumple con la obligación y eso es todo. No va más allá. Y no puede entonces, con esa intención, influenciar poderosamente en su alumno. ¿Se ve? No puede. No va a influenciar, si va simplemente por la obligación, si va únicamente por el salario, si va únicamente por eh, eh, cumplir con la institución, cumplir con su jefe, etcétera, entonces no va a influenciar poderosamente en esos alumnos. Asimismo es el plano espiritual. El plano espiritual, cuando uno quiere ir más allá y quiere enseñar más allá a la persona, ¿verdad? Y uno volca de sí, su tiempo, su dedicación, todo, entonces ellos van a ver esa intención y pueden convertirse así en hijos espirituales. Entonces, si esto se hace por obligación, entonces hay una carencia allí cualitativa en el proceso de transmisión, a tal punto que la Torá del maestro no es internalizada completamente por el estudiante, cuando es por obligación, ¿sí ven? Entonces, por eso les decía, ¿sí?
Una cosa es hacerlo por obligación y otra cosa es hacerlo por pasión y amor, ¿verdad? Por dedicación, ¿no? A que la persona pueda entender y pueda crecer, por decir así, como persona, y pueda crecer espiritualmente. Por lo tanto, el estudiante en este caso no se considera parte de la descendencia del maestro. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno enseña por un deseo de compartir las maravillas espirituales de la Torá con otras personas, entonces estará compartiendo su esencia espiritual, lo cual será transmitida al estudiante y convertirá al maestro en el equivalente al padre de ese estudiante, o de ese talmidín, o esa talmidina, o de esa, ¿verdad?, persona que enseña. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, ahí está la gran diferencia. Y esto sucede también en el plano familiar, plano de cuando uno es padre. ¿Sí? Cuando uno es padre biológico, uno, caramba, siente que esa genética jala y uno se siente con el compromiso de, caramba, enseñarle a su hijo, de educarle, de corregirle, de disciplinarle, de volcar todo su ser, aún sus secretos y todo, ¿verdad? Para que él pueda tener éxito en la vida, uno le transmite absolutamente todo. Y eso lo siente el hijo. Y por eso muchas veces hay hijos que son adoptivos y que sienten eso y ya sienten, ¿verdad?, decirle a ese padre o a esa madre adoptiva, madre, padre, porque siente que no solamente está haciendo la obligación, sino que está yendo más allá de la obligación. ¿Sí? Que está invirtiendo el tiempo, que está invirtiendo, ¿verdad?, momentos muy especiales, ¿verdad?, para que ese ADN, ese ser que uno es, también quede en esa persona, ¿sí? Quede en ese alumno. Entonces, el principio de que hay una diferencia cualitativa entre la Torá que se enseña por obligación y la que se enseña voluntariamente aplica a una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, un padre está obligado a enseñarle Torá a su hijo, pero si actúa solo por obligación, entonces el niño lo sentirá y el proceso de transmisión se dificultará. O sea, si yo siento que tengo la necesidad de explicarle, enseñarle la Torá a mi hijo y entonces lo hago por esa, ¿verdad? Simplemente porque me siento obligado, entonces va a haber dificultades en la transmisión. Mucha dificultad en la transmisión. ¿Sí? A los hijos hay que transmitirle la Torá, sí, de una forma tal que ellos la comprendan, la asimilen, la quieran, la amen. ¿Sí? Sea su forma, forme parte de su forma de vida, de su estilo de vida. ¿Ve? ¿Sí? Y no es con bibliazos. Mire, es que la palabra dice, es que la palabra no sé qué, es que la palabra... No, simplemente mucho mejor demostrar, mucho mejor guiar, mucho mejor hacer que tengan también ese mismo amor y pasión que uno tiene por ella, por la Torá. ¿Sí? Entonces, hay dificultades cuando simplemente se enseña por obligación. Va a haber muchas dificultades. Entonces, esta lección no se limita solo a padres y maestros. Todos vivimos situaciones en las cuales necesitamos enseñarle a otra persona alguna lección determinada, alguna cosa. No hablemos de Torah, hablemos de otra cosa. ¿Sí? Y los factores motivadores para hacerlo juegan un rol clave en la efectividad de la lección a transmitir. O sea, aquí es la motivación. ¿Qué motivación tienes al enseñarle a tu hijo o a tu hija? ¿Qué motivación tienes para enseñarle, por ejemplo, la Torah? O cualquier otro tema. ¿Qué motivación tienes? Tienes que mirar eso. Tenemos que analizar eso. ¿Qué motivación tengo yo al enseñarle a mi hijo, a mi hija o a mis alumnos esto? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es transmitirle? ¿Es querer hacerlos mejores personas? ¿Es hacerles valorar algo, algún tema en particular? ¿Sí? Ellos lo van a percibir. Uno va a percibir, los alumnos van a percibir consciente o inconscientemente esa motivación que tienes al tú transmitir valores, transmitir temas, transmitir enseñanza. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar que hay en nosotros. Moshe le enseñó a los hijos de Aarón porque estaban más cercanos y les transmitió cosas más profundas que al mismo pueblo. Al pueblo le transmitía lo que el Eterno le decía.
¿Sí? Le dijo el Eterno, diga al pueblo esto. Pues eso le dijo, enseñar al pueblo esto, le enseñó al pueblo esto. Pero con los hijos, tanto de Moshe como de Aarón, sí les transmitió aún más profundamente y detalladamente las cosas. Por eso se convierte él en el padre también de los hijos de Aarón. El segundo principio aplica a todas formas de dar, no solo la enseñanza de Torah. Dar por obligación es mucho menos loable que dar por el deseo de ayudar al prójimo. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Cuando se da las cosas por obligación, entonces es menos loable. Por eso hemos llegado muchas veces a las conclusiones de que hay padres y madres que nacieron para no serlos, porque no dan de sí, o sea, no dan la talla, no dan la estatura como padres o como madres, ¿sí? No la dan, o sea, simplemente tuvieron los hijos por tener. Tocaba, pues hay que tenerlos, pero no hay sacrificio, no hay dedicación, no es ahí el estar pendiente de ellos, de su desarrollo en todo sentido, o sea, no, nada, simplemente los tuvieron y ya. Entonces, ahí entendemos nosotros que es como simplemente una obligación al tener que tenerlos sin tener que mirar a ver si están bien o no, pero ya, ¿sí? Y eso es menos loable que dar por el deseo de ayudar, dar por el deseo de que haya madurez, haya crecimiento, haya edificación, ¿sí? Eso es mucho mejor, es mucho mejor. Entonces, como pueden ver, habrán personas, madres, padres, maestros, que su motivación de pronto es la obligación no más, ¿sí? ¿Ve? Pero no el deseo de ayudar, no el deseo de invertir de su propio ADN, ¿sí? De su propio ser en los demás. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando el Eterno dijo, apártame a tantos hombres, ¿verdad? Yo los llenaré, pondré de tu espíritu en ellos. Y entonces, claro, él llamó a fulano, sutano, mengano, y el Eterno hizo eso, puso del Ruach que había en Moshe, en todos esos que él escogió, pero 12 quedaron supuestamente en la tienda allí de su habitación, y allí ellos también empezaron a profetizar y les llegó eso. Entonces llegó allí Yehoshua celoso y dijo, mire, ellos no fueron allá a la reunión y ellos están allá profetizando en su propia casa, impídeselos. Y entonces Moshe dijo, mire, ojalá toda la nación fueran profetas, toda la nación fueran llenos del espíritu que yo tengo, toda. Vea ese corazón de Moshe. No tenía egoísmo, no tenía, ¿verdad?, el deseo de beneficiarse él nomás. No, él quería que toda la nación se beneficiara. Él quería ayudar a toda la nación. Tan es así que estuvo dispuesto a entregar su vida por toda la nación. Entonces, cuando se tiene esa motivación, eso se percibe. El que recibe eso lo percibe, ¿sí? Y cuando uno da más de lo que tiene que dar, ¿sí? Cuando uno simplemente no es la obligación, sino que va más allá de la obligación, y uno quiere ayudar al prójimo, eso lo percibe el alumno. Y eso es más loable que hacerlo por obligación. El receptor de ese acto de bondad, cuando se recibe así, por el deseo de ayudar a los demás, por lo general advierte la existencia de sentimientos, ¿verdad?, de el dador, ¿sí? Y entonces sabe, conoce, ¿verdad?, que lo está haciendo por amor. Entonces, mucho más loable, ¿verdad?, hacerlo por el dar, ¿verdad? O sea, beneficiar a la otra persona, dándole, pero para beneficiar a la otra persona. Y obviamente aquí esto aumenta el amor del receptor. Aumenta el amor del receptor, o sea, la persona que recibe aumenta ese amor, ¿sí? Y eso es mucho mejor todavía. Entonces, es por eso que Moshe ameritó que la Torá, ¿verdad?, lo considerara el progenitor de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Por haberles enseñado más de lo que estaba obligado a enseñar. Más de lo que estaba obligado a enseñarles a ellos, ¿sí? Les enseñó mucho más, ¿sí? Esta es una forma, entonces, de poder nosotros ganarnos podemos decir ese título, de ser padre espiritual,
padre espiritual. ¿Por qué? Porque verdaderamente uno se comporta como un padre, como un buen padre que da, una buena madre que da más allá de los límites, da más allá de la obligación, ¿sí? Entonces, y obviamente con una motivación correcta, una motivación del deseo de que los demás sean mejores, de que los demás crezcan, de que los demás puedan ser edificados, ¿sí? Entonces, esa es la forma de Moshe, ¿sí? Y aquí la Torah pues lo describe ahí a él como el padre de los hijos de Aarón, porque lo hizo de esta manera. Entonces, que todos ameritemos emular este ejemplo de Moshe, podamos transmitir voluntariamente nuestra Torah y entregarnos nosotros mismos, entregarnos a ella. Esto, obviamente, lo sublima totalmente que nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Cuando ustedes empiezan a leer los Besorot, los evangelios, se dan cuenta que él empieza a enseñar y a ilustrar. Y él enseña con Agadá, o sea, con historias, ¿sí?, relacionadas. Él empieza a hablar de temas, él empieza a enseñar y a enseñar, ¿no? Y de esa manera está volcando todo de sí en ellos. Y a sus discípulos más cercanos, obviamente les explicaba más detalladamente. Vean ustedes, ¿sí? Él lo hacía, y por eso ellos se convirtieron, ¿verdad?, sus hijos espirituales. ¿Sí? Todos los discípulos fueron hijos espirituales de nuestro Santo Maestro. ¿Por qué? Porque a ellos en particular les enseñaba aparte. Ellos les decía, explícanos esta parábola, no la entendemos. Entonces venía y les explicaba, es que esto es así, así, así. ¿Ve? Eso mismo hizo nuestro Santo Maestro. Y eso mismo hace Hashem, hace el Eterno con cada uno de los que tienen esa hambre y esa sed. Él mismo se encargará, ¿verdad?, de enseñarnos de tal manera que esa relación entre nosotros y Hashem sea una relación de padre e hijo, hijo y padre. De eso se trata, ¿sí? Él tiene todas las mejores intenciones de enseñarnos. Más de lo que podemos nosotros recibir, nos va a dar, ¿sí? Y nos va a capacitar para ello. Por eso le decimos, Abba Padre, ¿sí? Por eso nosotros tenemos esa relación íntima con Él, porque nos enseña provechosamente, porque nos pastorea con la pericia de sus manos. Y porque a través de Yeshua HaMashiach nos da su ejemplo, ¿sí?, el ejemplo a seguir. Mis amados, que esto nos ayude, que esto podamos nosotros decodificarlo y entender que nuestra motivación juega un papel importante. Y no solamente en el área de la enseñanza, en todas las áreas. ¿Cuál es tu motivación? Tú tienes que ir siempre allí. Tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a hacer esto? ¿Qué te motiva a vestirte así? ¿Qué te motiva, verdad, a arreglarte así? ¿Qué te motiva, verdad, a tener esto, aquello? ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a enseñar de esta manera? ¿Sí? ¿Qué es lo que te motiva a servir de esta manera? O sea, uno tiene que mirar su motivación en todo, porque eso es lo que nos mueve, la motivación. Sí, la motivación mueve la voluntad, pero antes de la voluntad está la motivación. ¿Qué te motiva a ti continuar con esto o con aquello? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Sí? Y revisar esos motivos. ¿Están de acuerdo con la voluntad de Hashem? ¿Esos deseos están de acuerdo con la voluntad de Hashem? ¿Con lo que dice la Torah? ¿Con lo que dicen las instrucciones divinas? ¿Sí? Que el Eterno nos ayude. Que el Eterno nos guíe. Que podamos ser buenos padres, además de padres naturales. Podemos ser también buenos padres espirituales, transmitiendo estos valores de Torah a otros. Que vayamos un poquito más, caminemos una milla más con aquellos que tenemos allí a nuestro lado y que les estamos enseñando. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos, podamos ir una milla más y enseñarles. Y volcar de nuestro ser, de nuestro ADN en ellos. Mis amados, los dejo allí. Shabbat Shalom. Umeborah.